Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Le damos muchas gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar nuevamente reunidos en su nombre. La palabra nos enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, que ahí está el Señor. Por esa razón estamos contentos, estamos alegres, porque podemos reunirnos delante del Señor y saber que Él está con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos y vamos a poner nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Señor Jesús, gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener este tiempo delante de ti. Queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre, queremos reconocer tu grandeza, queremos reconocer también, Señor, la autoridad que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Y te damos muchas gracias porque lo podemos hacer gozosos, contentos, agradecidos de todo lo bueno, de toda tu bendición, de todo el favor que tú nos das cada día. Muchas gracias por darnos esta libertad para alabarte, para bendecirte. Ahora, Señor, queremos rogarte que tú recibas nuestra alabanza. Queremos bendecir tu nombre y también, Señor, proclamar tu palabra y permitir que tu Espíritu Santo la revele a nuestro corazón. Te damos pues muchas gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias te damos, te pedimos, mi Dios, que bendigas cada reunión de gente que está proclamando tu palabra en todo rincón de esta nación y en todo rincón del mundo, Señor, donde tu palabra está siendo compartida, tu palabra de verdad, tu sana doctrina, donde está siendo compartida, te pedimos bendición, Señor, y que tú prosperes los ministerios de cada uno que está sirviéndote de corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque sabemos que somos parte de tu cuerpo en esta tierra. No tenemos la exclusiva, somos millones y millones de personas que te estamos buscando con todo nuestro corazón en este día. Y te pedimos bendición, Señor, y libertad para que tu Espíritu fluya poderosamente sobre la vida de todos los que estamos conectándonos delante de ti, con esta intención, con este regocijo de saber que servimos y buscamos al único y verdadero Dios. Muchas gracias, Padre. Bendito seas siempre. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a alabar al Señor. Lo vamos a hacer con su palabra. Es un evento narrado en los evangelios con el que podemos bendecir a nuestro Dios. Sucedió que en Betania Jesucristo fue a Simón y sentado a la mesa una dama se acercó, un frasquillo de alabastro de gran precio sin dudar, con perfume delicado ella trajo al lugar, sin dudarlo ni un momento, el frasquillo ella quebró y acercándose al maestro, con perfume le ungió. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Sucedió que en Betania Jesucristo fue a Simón y sentado a la mesa una dama se acercó, un frasquillo de alabastro de gran precio sin dudar, con perfume delicado ella trajo al lugar, sin dudarlo ni un momento, el frasquillo ella quebró y acercándose al maestro, con perfume le ungió. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida,
del Señor. ¿Para qué este desperdicio si se pudo vender bien? Alegaron pues algunos, para pobres pudo ser. ¿Y por qué allá molestan? Buena obra hizo en mí, ya mi cuerpo ha ungido para el día del final. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Quiebra tu vida, quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Para el perfume derramado significa al Señor que tu vida le has dado y que quieres de su amor. Sin dudarlo ni un momento, el fresquillo ella quebró y acercándose al maestro con perfume le ungió. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. El perfume derramado significa al Señor que tu vida le has dado y que quieres de su amor. Sin dudarlo ni un momento, el fresquillo ella quebró y acercándose al maestro con perfume le ungió. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Hoy he estado en tu presencia, he llegado hasta tu altar, ante ti calladamente me he postrado para orar, y después de agradecerte por lo mucho que me das, yo deseo firmemente tu deseo escuchar. Tú me dices hay un mundo que no sabe aún de mí, y yo quiero alcanzarlo y traerlo hasta mí. Y si no hay
habré de redimir. Envíame a mí, envíame a mí, porque yo quiero compartir las buenas nuevas de tu amor. Envíame a mí, envíame a mí, por este mundo que se mueve entre llanto y dolor. Envíame a mí. Tu palabra he compartido y no logro comprender. Mucha gente la ha oído, mas parece no entender. Y a veces me pregunto si yo debo continuar, o acaso, Padre mío, yo tendré que renunciar. La palabra que tú siembras, en su tiempo haré crecer, y verás mis maravillas cuando empiecen a creer. Hoy te digo, no desmayes, mi grandeza has de ver, y no olvides que por siempre son mi gracia y mi poder. Envíame a mí, envíame a mí, por este mundo que se mueve entre llanto y dolor. Envíame a mí, envíame a mí, como un profeta de decir que tú muy pronto has de venir. Envíame a mí, envíame a mí, por este mundo que se muere sin saber de tu perdón. Envíame a mí. La palabra que tú siembras, en su tiempo haré crecer, y verás mis maravillas cuando empiecen a creer. Hoy te digo, no desmayes, mi grandeza has de ver, y no olvides que por siempre son mi gracia y mi poder. Envíame a mí, envíame a mí, porque yo quiero compartir las buenas nuevas de tu amor. Envíame a mí, envíame a mí, que se mueve entre llanto y dolor. Envíame a mí, envíame a mí, porque yo quiero compartir las buenas nuevas de tu amor. Envíame a mí, envíame a mí, se muere sin saber de tu perdón. Envíame a mí, envíame a mí,
Oh Dios bendito, Dios bendito. Señor, te rogamos por este mundo, Señor, por este mundo que deambula sin saber de tu perdón, sin entenderte, sin conocerte. Oh bendito Dios, multiplica tu palabra sobre esta tierra, Señor. Que cada día haya más y más y más gente tuya que hable tu verdad, que hable tu grandeza, que hable tu gran amor, Señor. Gracias por permitirnos bendecir tu nombre y reconocer que tú estás en medio de nosotros. Declaramos tu paz en medio de nosotros, Señor. Y te damos muchas gracias por poderlo hacer. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien. Pues cuando los discípulos de Jesús... Gracias. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron que los enseñara a orar, Él les dio el modelo perfecto de oración. Esto lo conocemos nosotros de una manera tradicional, como el Padre Nuestro. Dicho sea de paso, nunca deberíamos decirlo a la ligera. Eso de decir el Padre Nuestro es como el que dice el Maciosari, como si fuera una frase completa. Es otra cosa, es otro concepto. Lo que Dios nos quiso enseñar a través de Jesús es que no deberíamos de decir a la ligera nuestras palabras, que no debemos de hablar con Dios de una manera descuidada, sino que debemos nosotros de hablar con Él con la conciencia de con quién estamos hablando. Entonces, bueno, considerando esto, Jesús no les dijo a sus discípulos que deberían de repetir sus palabras como loros, sino que les mostró un esquema, les mostró una estructura de oración, un razonamiento con el cual rogar el favor de nuestro Padre Celestial. En ese modelo original de oración, Jesús incluye un tema que es fundamental para la vida de todo creyente. Bueno, de hecho, elemental para la vida del mundo en general. Y este es el perdón. Vamos a ver, por favor, lo que nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, a partir del párrafo 9. La Escritura nos dice así: por eso, ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, si buscamos el párrafo 12, en otras versiones, lo refiere como ofensas y en otras también lo refiere como pecados. De tal manera que podemos leerlo: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Pero sea cual sea la versión que leamos, existe una premisa que debe cumplirse para poder recibir el perdón de nuestro Padre. Y Jesús la estableció de manera contundente. Regresamos a Mateo capítulo 6 y en el párrafo 14 leemos lo siguiente, 14 y 15. Dice así: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes
les perdonará sus ofensas. Una de las claves con las que los psicólogos trabajan de manera recurrente es el perdón. Algunos sitios especializados presentan sus opiniones sobre cómo perdonar, y uno de ellos habla de 6 reglas de la terapia del perdón, que afirma que perdonar, no equivale a olvidar. Que perdonar no es minimizar la experiencia, que perdonar no es signo de debilidad, que para hacerlo no se necesita que el agresor se disculpe, que perdonar es un proceso, que perdonar es por nuestra propia salud y bienestar. Y presentan lo que ellos llaman pasos a la terapia del perdón. Y los que mencionan, algunos de estos sitios, son expresión de nuestras emociones, comprender el porqué de la agresión, supuestamente, la reconstrucción de nuestra seguridad y, por último, dejar ir, soltar. Que casualmente todo esto coincide con la traducción de la palabra del griego que usó Mateo para escribir su reseña sobre el prototipo de oración que nos enseñó Jesús. La palabra que incluye Mateo en este escrito es una palabra del griego que es aphiemi, que significa enviar, que podríamos entender como mandar lejos, y en varias aplicaciones. También dice que es llorar, que es abandonar, que es dejar a un lado, dejar estar, dejar ir, dejar tener, omitir, remitir, sufrir y aún rendirse. Y bueno, todo esto lo podemos nosotros considerar dentro del contexto de lo que Dios nos enseña. Estábamos hablando de los estudios psicológicos que nos hablan, por ejemplo, en esos pasos para la terapia del perdón, que dice expresión de nuestras emociones, y aquí la palabra esta del griego incluye llorar. Ahora, nosotros no somos personas de plástico, no somos gente sensible, gente que tiene un corazón, que siente. Nosotros somos personas emocionales, algunos más que otros, pero por lo general, todas estas circunstancias de las que estamos hablando, ofensas o pecados en contra de nosotros, nos afectan, impactan nuestro corazón de una manera muy fuerte, muy directa. Y es claro que nuestra reacción primera siempre es emocional. Siempre nosotros reaccionamos ante las circunstancias que nos agreden, reaccionamos de manera emocional. Si no, pues ahorita ya no tanto porque pues hay muchísima menos circulación de automóviles, pero antes, cuando había un mínimo conato de dificultad con otro automovilista, inmediatamente salían los gritos, los saludos familiares y todas esas cosas que se veían en las calles. Ahorita pues ya está un poquito diferente, sobre todo donde no hay concentración de automóviles, pero bueno, de lo que se trata es de reconocer que nosotros somos gente sensible en diferentes grados, y por eso es que las circunstancias que nos agreden pueden causarnos un daño desde el mínimo, en donde podamos nosotros quizás pretender sacudirnos el daño como quien se sacude el polvo de su ropa, o que pueda causarnos un quebranto a grado de una depresión completa. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros podamos superar. Y Dios quiere que lo hagamos porque Él nos ama y porque Él sabe que cuando nosotros nos hundimos en ese pozo de quebranto, en ese pozo de angustia o depresión, somos presa fácil de nuestro adversario.
Tenemos un adversario que constantemente está tratando de hacernos daño. Es homicida desde el principio, dijo Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice en los escritos de Mateo, más adelante en el capítulo 18, donde Jesús responde a Pedro respecto del perdón. Vamos a ver el párrafo 21, por favor. Dice así la escritura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo 7, te digo 70 veces 7. O sea, Pedro siempre quería tomar cierta, bueno, así era su carácter. Era un hombre impulsivo, era un hombre que, que se dejaba llevar muchas veces por sus primeras reacciones. Entonces, dice Pedro pues yo creo que para continuar con esa preeminencia entre los discípulos de Jesús, dice, entonces, ¿qué, maestro? ¿Debo perdonar a mi hermano que peca contra mí hasta 7 veces? O sea, hasta 7 veces, como si nosotros asumiéramos el papel del mártir, ¿no? ¿Lo debo perdonar hasta 7 veces? Pues le dice el Señor Jesucristo, cálmate, Pedrito. 7 no son suficientes. Necesitas considerar hasta 70 veces 7. Y bueno, los que se ponen muy matemáticos nos dicen que son 490 veces. Y bueno, estas casi 500 veces, pues es muy difícil que alguien te ofenda 500 veces. Nosotros muchas veces le aplicamos el siempre o el nunca a las circunstancias, pero en el momento en el que nosotros consideramos lo que nos está diciendo el Señor, es que a pesar de que nosotros asignamos la culpa, siempre me está ofendiendo, siempre me está descalificando, siempre me hace así, siempre me hace allá, o nunca me reconoce, nunca me da una palmada para reconocer mi esfuerzo, nunca me dice que hago las cosas bien. En fin, siempre y nunca son palabras que incorporamos a nuestra descalificación y a la herida. Es como si le echáramos limón a la herida, porque son conceptos que hacen peor cualquier circunstancia agresiva en nuestra vida. Entonces, bueno, es muy difícil que alguien nos ofenda tantas veces, pero si hay quienes las están contando, luego de llegar a las casi 500, tenemos que considerar que Dios nos manda que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, si no se trata de que se ponga el sol sobre tu enojo, entonces ya te ofendieron, ¿qué es? ¿15 veces? ¿20 en un día? Pues entonces al terminar el día cierras la cortina, al terminar el día bajas la cortina y entonces arreglas tu situación con el Señor. Y a lo mejor, como dicen los psicólogos, no es necesario que el que te ofendió te pida perdón. Tú decides perdonarlo, porque tú eres una persona guiada por el Espíritu de Dios, guiada a que no guardes en tu corazón el disgusto, esa contrición de tu corazón con la que fue resultado de la agresión que sufriste. Entonces, en el momento en el que te vas a ir a dormir, a descansar, en ese momento cuando te pones a cuentas con Dios y le dices, Señor, gracias por este día que me diste, en ese momento perdóname, Señor, porque me enojé horriblemente contra fulano, perengano, sutano, y en fin, puedes nombrar ahí a toda la humanidad si te da tiempo. Lo importante es que podamos nosotros ponernos a cuentas delante del Señor, como dice, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no guardemos esa muina hasta el día siguiente, porque bien sabe Dios que nos va a hacer daño. Nos empezamos a encerrar en una cárcel de la que no podemos salir, más que con la llave del perdón. No podemos nosotros salir de ese calabozo de opresión
por la ofensa que nos han hecho si no tenemos la bendita llave del perdón en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Dice, para que no quedara duda entre sus discípulos, Jesús les puso un ejemplo. Después de lo que le dijo a Pedro, les puso un ejemplo. Y en las Biblias aparece un título que se llama Los dos deudores, que podemos considerar aquí. Mateo capítulo 18. Estamos en el párrafo 23, por favor. Dice así: por eso el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Quiere decir que si queremos entender el reino de los cielos, necesitamos considerar estos ejemplos. El reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Verso 25, como no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 días de salario, de ninguna manera millones como aquel. Y agarrándolo por el cuello, o sea, veamos la calidad o la falta de conciencia de este siervo que había sido perdonado. Dice, agarrándolo por el cuello, le dijo: eso es un grado de violencia extrema. Acababa de ser perdonado de una deuda millonaria y sale y se desquita con aquel pobre que le debía unos cuantos días de salario. Entonces le dice: págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Las mismas palabras, el mismo argumento que este primero presentó delante de aquel rey. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Esta es la clave para el perdón: hacerlo de todo corazón. ¿Y qué significa hacerlo de todo corazón? Significa hacerlo sin reservas, sin permitirnos esos ánimos encontrados que surgen en nuestro corazón cuando somos ofendidos, menospreciados o ignorados por alguien que es importante para nosotros. Debemos tener presente que por lo general, quienes más nos ofenden son las personas más cercanas a nosotros. Quienes más nos ofenden son las personas más cercanas a nosotros. Si yo me descuido, puedo ser la persona que más ofenda o hiera a mi esposa y viceversa. Por algo han repuntado los casos de violencia intrafamiliar durante esta pandemia, porque han obligado a las familias a convivir de una manera exhaustiva. Ya se tenía una cierta rutina en donde,
papá, mamá salían a trabajar, los hijos se iban a la escuela, coincidían un rato, si tenían un buen horario, pues coincidían a la hora de comer, o si no, hasta en la noche coincidían, platicaban los temas del día, etcétera, regañaban a lo mejor a alguien que se portó mal y ya, y se acabó el día y otra vez. Y había la disgregación familiar por las mañanas, pero ahora con la pandemia muchas familias han sido obligadas a convivir de manera exhaustiva y muchos padres de familia, muchas madres de familia, muchos hijos aún no lo soportan. ¿Por qué? Porque es estar de manera continua ante el escrutinio de los demás que forman mi familia. Y entonces no faltan las correcciones, no faltan las llamadas de atención, no faltan los enconos, los encuentros, los disgustos, en fin, una serie de circunstancias durante esta pandemia porque han sido obligados a vivir de manera, como decíamos, exhaustiva. Quienes salían a trabajar ahora cuando bien les va y conservan su trabajo, porque esa es otra cosa. De repente esta pandemia también ha causado que muchas personas pierdan su trabajo, que pierdan ese beneficio. Ustedes saben, el trabajo es una bendición de Dios, si lo saben. El trabajo y disfrutar el trabajo es una bendición de nuestro Dios. Pero bueno, algunos que han perdido su familia, su trabajo, permanecen en casa y a veces los que conservan el trabajo, trabajan desde ahí y traen como consecuencia inmediata un trastorno de dinámicas cotidianas de quienes permanecían en casa habitualmente. Ahora se tienen juntas y citas virtuales con los colegas o con los jefes y las habitaciones se deben convertir en espacios de oficina. Espacios de oficina silenciosos, en donde no puede haber ruidos, ni risas, ni gritos. Mucho menos niños jugando. Tanto el que tiene que trabajar como los que estaban habitualmente en casa son sometidos a una presión que frecuentemente da por resultado un quebrantamiento muy serio de la paz del hogar y que genera una gran cantidad de reproches, ofensas y descalificaciones. La grave situación que se vive a nivel mundial por esta pandemia ha exacerbado los ánimos de la gente y si a eso aumentamos el grado de inseguridad que prevalece en toda la nación y en muchas naciones, vivimos en un verdadero polvorín de emociones. Entonces, ¿cómo puedo perdonar de corazón si mi corazón está herido? ¿Cómo puedo perdonar si tengo un corazón dañado, un corazón que sufre? ¿Cómo puedo perdonar? Necesitamos fe. Para poder perdonar necesitamos fe. Solo a través de la fe podemos restaurar nuestro corazón. Solo a través de la fe podemos tener la certeza de la existencia del Dios vivo y verdadero y saber que Él nos ama y saber que Él está por nosotros y que Él nos consuela, que Él nos abraza, que Él nos permite la restauración de ese corazón herido. Solamente a través de la fe podemos nosotros renunciar al ánimo de contienda y venganza. Solamente cuando creemos en el Señor podemos nosotros deponer nuestras armas. Muchas veces tenemos armas para defendernos y para vengarnos de quienes nos han hecho daño, pero solo cuando nosotros tenemos la convicción y la comunión con el Dios vivo y verdadero, podemos dejar a un lado esas armas, esos argumentos con los que bien podríamos haber hecho daño a quienes nos agreden,
las podemos dejar y permitir que Dios intervenga en nuestra situación, que Dios nos abrace, que Dios nos cubra con su amor, con su favor, con su misericordia. Solamente si nosotros tenemos fe, podemos nosotros recurrir a este ánimo de consuelo que solo el Espíritu del Dios vivo nos puede dar. Y solo a través de la fe podemos recuperar la certeza del valor que tenemos delante de nuestro Dios. Solamente a través de la fe podemos entender que nosotros no somos mejores que aquellos que nos ofendieron, porque nosotros hemos ofendido muchas veces y de muchas maneras a otros, aún a quienes nos han amado. Entonces, si nosotros somos personas de fe, si nosotros somos... Ahora, quiero comentar brevemente esto. ¿Cómo sé si soy una persona de fe? Bueno, entiendo que soy una persona de fe. Para empezar, si creo que Dios existe. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11. Solamente puedo ser una persona de fe si creo que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. No puedo yo recurrir al perdón o obtener la oportunidad de perdonar si no creo en la existencia de Dios. Tenía yo la única abuela que conocí, fue la mamá de mi mamá. Ella vivió con nosotros desde que yo nací hasta que falleció. Y ella tenía un dicho que recuerdo mucho y constantemente lo estoy diciendo. Ella decía, cuando veía algún tipo de injusticia, ella decía, pero hay un Dios. Y no era cristiana, era una mujer que conocía a Dios a través de la religión, de la tradición que ella heredó de sus padres, que fue el mismo conocimiento, la misma doctrina que nosotros aprendimos desde pequeños. Pero ella decía de todo corazón, pero hay un Dios. Y esa es una verdad absoluta con la que podemos nosotros hacer frente a cualquier circunstancia agresiva que suframos. Hay un Dios, ciertamente hay un Dios que tiene todo bajo su dominio perfecto. No es algo relativo el dominio o el gobierno de Dios, es un gobierno absoluto. Las personas piensan que aquellos que no creen en Dios se salen de su ámbito de competencia y no es así. La persona que no cree en Dios o que se rebela contra Dios sigue estando bajo la autoridad de Dios. Tan es así que si sigue así y no se arrepiente, va a ir a dar al lago que arde con fuego. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, nosotros debemos de tener la plena certeza de la existencia del Señor, porque solamente sabiendo, entendiendo con toda firmeza que Dios existe, es como podemos nosotros pretender el beneficio del perdón. De otra manera no. ¿No crees que Dios existe? Estamos en guerra contra todo mundo, porque todo mundo trata de abusar, todo mundo trata de aprovecharse, todo mundo trata de sacar tajada. Es una cosa inconcebible, es increíble que... Digo, lo más popular es los kilos de 950 gramos o de 800 gramos, es lo más popular, pero luego nos vamos a la compra de plantas petroleras o nos vamos a cualquier otro ejemplo que queramos, que podamos tener las estafas maestras o las estafas alumnas, yo no sé, lo que sea, de lo que tengamos nosotros conocimiento. Todo mundo trata de sacar ventaja. Es increíble llevar el auto al mecánico y lo llevas porque tiene descompuesto el limpiador. Digo, ya eso es ser inútil y no cambiarlo tú solo, pero
Lo llevas por cualquier detallito y te inventan que hay que cambiar la máquina. Y a veces los médicos es igual. Vas por un dolorcito aquí y resulta que te tienen que operar la columna vertebral. En fin, o sea, todo el mundo trata de sacar tajada. No digo todos, claro. No digo todos. Algunos. El asunto es que si nosotros no tenemos la certeza de la existencia de Dios, entonces mejor salir con pistola a la calle, mejor salir con una metralleta o un cuerno de chivo o con un tanque o a ver cómo puedo salir, ¿verdad? O encerrarme en un búnker y no salir jamás para que nadie me haga daño. Pero si conocemos y tenemos la plena certeza de la existencia de nuestro Dios, entonces podemos vivir confiadamente. Y a pesar de las circunstancias, podemos nosotros ver cómo Dios nos sigue bendiciendo a pesar de las circunstancias. Nos sigue bendiciendo y sigue dándonos esas demostraciones de cuidado extremo que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Perdonar no es una opción para el creyente, es una obligación para quienes nos preciamos de conocer al Señor. Y no podemos ser de otra manera, no podemos ser vengativos, no podemos ser de esa gente recelosa que pasa en pleito 14 años. Una vez conocí a una mujer divorciada que le preguntaba yo, bueno, ¿y cuántos años viviste en matrimonio? Dice, no, pues viví 7 años en matrimonio. ¿Y hace cuánto tiempo te divorciaste? No, pues hace 20 años me divorcié. Le digo, oye, ¿y en 20 años sigues resentida con tu exmarido? Después de 20 años sigues resentida. Y es que si nosotros decimos, bueno, el caso es que esta persona decía que era cristiana, pero si nosotros decimos que somos cristianos y nos llevamos el rencor y el resentimiento arrastrando por los siguientes 20, 30 años, entonces, ¿qué comparativo, qué similitud tendríamos con nuestro Dios? ¿Acaso Dios, cada vez que nos acercamos, Padre, ayúdanos? No, pero es que no te acuerdas que hiciste esto. Y ya se te olvidó que hiciste esto otro. Y te acuerdas que trataste mal a Perengano. Dios no es así. Dios no nos las lleva contando. Por eso vino Jesucristo a sufrir en la cruz, para podernos perdonar todos los pecados. Él llevó nuestra culpa. Y nuestro Padre Celestial nos perdona. Y nos perdonó aún antes de la fundación del mundo. Y ahora, en un momento más, lo vamos a ver en la carta de Pedro. Ahora, perdonar es simplemente seguir el ejemplo de aquel que nos amó a pesar de habernos hundido nosotros en delitos y pecados. Y a lo mejor alguien dice, no, yo nunca he cometido un delito. Bueno, a lo mejor no has cometido delitos, pero por lo menos un alto ya te pasaste, seguramente. O a lo mejor dejaste de pagar un impuesto, o a lo mejor, no sé, te quedaste con un cambio que te dieron mal, lo que sea. O a lo mejor simplemente dijiste una mentira. En fin, no podemos nosotros decir que no hemos pecado. Sí hemos pecado, y hemos pecado mucho, y tenemos que reconocerlo. Ahora, vamos a considerar lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, por favor. Capítulo 7, a partir del párrafo 36. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Recordemos que los fariseos eran aquellos de la élite entre los judíos, ¿sí? Aquellos que tenían o que pensaban que tenían el dominio de la interpretación de la ley, ellos que se sentían así, bueno, algunas cosas se pueden decir de los que se sienten la gran cosa, ellos se sentían la gran cosa, pero uno de ellos lo invitó a comer. Y entonces Jesús fue a su casa y se sentó a la mesa. Dice el verso 37, cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume.
Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora, dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. ¿No me diste un beso? No, perdón, perdón. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Podemos perdonar porque Dios nos perdonó primero. Recordemos que Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo. La carta de Pedro que les mencionaba yo hace un momento, en el capítulo 1, los párrafos 18 al 20, nos lo recuerda. Dice así: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Amados, ejemplo tenemos en Jesucristo. Nos amó antes de la fundación del mundo, se entregó por nosotros. De esa manifestación gloriosa de su amor, de su misericordia, nosotros podemos tomar ejemplo. Y si realmente queremos ser o somos gente de Dios, es urgente. Desechemos los argumentos que tenemos en contra de las personas. No vale la pena contaminar nuestro corazón continuamente con aquellos argumentos de aquellos que nos han hecho daño. Yo creo que todos podríamos hacer una lista larga de aquellas personas de quienes hemos sido ofendidos o menospreciados o humillados. Yo creo que todos podríamos hacerlo. Y si lo hacemos, los psicólogos que mencionábamos en un principio, los psicólogos siempre empiezan en sus sesiones preguntando por la relación con los padres. Y es porque exactamente muchas veces los problemas de la personalidad y del carácter de un individuo comienzan por el menosprecio de sus padres,
porque desgraciadamente les tocaron unos papás feos, unos papás que no lo valoraron, que no lo apreciaron o que simplemente estaban tan enfocados en su propia realidad que no tuvieron la disposición de atender el corazón y las necesidades emocionales de sus hijos, de los afectos de sus hijos. Tal vez demasiado enfocados en ir a trabajar, en resolver las cosas, traer dinero a casa, etcétera, etcétera. Entonces, las personas, muchas veces los que más amamos nosotros, son los que peores heridas nos causan. Y a veces eso es una cantaleta de toda nuestra vida. No es posible que después de conocer al Señor sigamos nosotros atados a una tristeza como aquella. Necesitamos nosotros salir adelante, dar un paso adelante. Necesitamos recurrir al perdón. Por eso Jesús se lo enseñó a los discípulos y les dijo, si ustedes quieren ser perdonados, necesitan ustedes perdonar a los que les han ofendido. No podemos seguir guardando en nuestro corazón esa basura. Es una basura. Las ofensas y los pecados son basura. Todo lo que ha sido hecho en contra de nosotros es basura. No tiene caso guardarla. Así como tiramos la basura orgánica lo más frecuentemente posible para que no se impregne nuestro hogar de malos olores por los residuos que se corrompen. De la misma manera, las experiencias, las ofensas y todo aquello que se ha hecho en contra de nosotros llega a un punto en el que empieza a apestar y empieza a contaminar toda nuestra vida y nuestros actos y nuestro carácter. Y muchas veces la gente anda enojada nada más ya por nacionalidad. ¿De qué nacionalidad eres? Yo soy enojado. Punto. Nací enojado y me voy a morir enojado. No es posible. O nací triste, o nací deprimido, o nací con baja autoestima. No, en Cristo nosotros somos personas con un gran valor, tanto como leímos ahorita en la carta de Pedro, que costó nuestra redención la sangre preciosa de Cristo. Dios estuvo dispuesto a invertir la sangre preciosa de Jesús, su unigénito, para nuestro rescate, por el gran valor que tenemos para Él. Entonces no pensemos de nosotros otra cosa, no nos esclavicemos a los resentimientos. Seamos libres. Jesucristo vino a darnos libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, les decía el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos libertad, si nosotros queremos ser verdaderamente felices y disfrutar esta vida a pesar de las circunstancias agresivas que hay a nuestro alrededor por todos lados, dejemos que el amor de Dios que se ha manifestado a través de Jesucristo en nuestro corazón, nos permita amarlo a Él sobre todas las cosas. Y cuando amamos al Señor sobre todas las cosas, aquellos argumentos solitos caen por tierra como caen las hojas en el otoño. No se van a poder sostener. Seremos libres, completamente libres, si aprovechamos nosotros la oportunidad y el ejemplo que el Señor nos dio a través de Jesucristo. Podemos perdonar porque Dios nos da en Jesús la capacidad para poderlo hacer. Queremos tomar un momento, antes de concluir, ya estamos por terminar. Queremos tomar un momento solamente para invitar a las personas que a lo mejor nunca se han comprometido con Dios. Si tú recibiste una invitación para ver este mensaje o recibiste un link con el que lo estás viendo, amigo, amiga, te suplico en el nombre de Jesús, permite que Dios transforme tu vida. Y la manera de hacerlo es entregando tu corazón al Señor, con unas sencillas palabras. No es magia, es honestidad de tu corazón, con la que tú le puedes decir, Señor, perdóname, reconozco mi necesidad de ti, ven a mi vida, llena mi corazón, ven y Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Yo quiero, Señor,
que tú salves mi vida de estos rencores, de estas circunstancias, de todo este pesar que me rodea, de toda esta situación de muerte que me rodea. Ven a mi vida y transfórmame, Señor. Dame tu habilidad a través de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, para poder vivir en el nivel de vida abundante que tú viniste a traer a esta tierra. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén. Muy bien, pues yo sé que las personas que les hayan compartido este mensaje les podrán orientar de la mejor manera para poder tener contacto con nosotros si así lo desean. Y bueno, pues vamos a concluir con nuestra reunión, con nuestro tiempo con Dios, también haciendo una oración. Yo sé que muchos mensajes se han dado en todo el tiempo a través del perdón, pero a veces Dios nos habla al corazón y a veces Dios quiere que enfaticemos un punto porque Dios va dosificando nuestro alimento. Dios nos va diciendo qué alimento necesitamos y esa es la razón por la que nosotros estamos pendientes de oír, de recibir el mensaje que Dios quiere que podamos compartir, porque Dios quiere alimentarnos. Y en esta ocasión Dios nos alimenta con esta palabra sobre el perdón. Bien sabemos, no es una exégesis, no es una cosa demasiado elaborada, es algo sencillo, es algo demasiado tal vez simple, pero que puede marcar la diferencia entre vivir victoriosamente o vivir en un calabozo de oscuridad y rencor. Así es de que si Dios ha tocado tu corazón con este mensaje, con estas palabras, o te ha ayudado a reflexionar en alguna circunstancia de tu vida, vamos a orar, vamos a permitir que esta palabra entre a lo profundo de nuestro ser y nos permita tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por hablar a nuestro corazón, porque tú nos has amado mucho, Señor, porque nos has perdonado mucho, Señor, y porque tenemos el ejemplo en Cristo de que pudiendo haber negado su sangre preciosa para rescatarnos por vivir en nuestra propia maldad, no lo hizo, Señor, sino que aún antes de la fundación de este mundo tuvo esa disposición, tuvo ese gran amor, de tal manera como lo dice tu palabra, nos amaste. Por esa razón, Señor, queremos corresponder con ese amor. Queremos entender que tú existes, entender que tú nos amas, que tú nos guardas y nos defiendes, y a pesar de haber sufrido descalabros y circunstancias difíciles, tu amor es suficiente y es todo lo que nosotros necesitamos, Padre. Te damos muchas gracias por este gran amor con el que tú nos amas y que en este momento recibimos, Padre, para la restauración de cualquier daño en nuestro corazón. Sabemos que tu Espíritu Santo está presente entre nosotros y que está dosificando a cada uno su necesidad, conforme su necesidad, esta provisión de amor, Señor, esta provisión de restauración, de satisfacción, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos un pueblo victorioso, que podamos anunciar vida y podamos compartir vida con las demás personas a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, si en nuestro desconocimiento, si en nuestra ignorancia fuimos de aquellos que estuvimos despotricando contra otros por el daño que nos hicieron. Perdónanos, Padre, perdónanos. Reconocemos que solamente tú eres justo, Señor, y que aún nosotros fuimos culpables en algún momento de nuestra vida de ofender y lastimar a otros, Señor, aún a los que más amábamos. Por esa razón, Señor, recibimos tu amor, recibimos tu consuelo, recibimos tu restauración y te damos muchas gracias por la dignidad con la que podemos vivir, Señor,
y continuar en esta vida siendo testimonio vivo de tu presencia en nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Padre. Tú eres bueno y por siempre tu misericordia. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pues, queridos amigos que nos están viendo por el Facebook, nos despedimos. Les amamos con todo nuestro corazón. Si gustan dejarnos algún mensaje, con mucho gusto lo responderemos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por acompañarnos.